Richard Grenell, quien ha sido muy cercano a esta administración y fue el encargado en un principio sobre el tema de negociaciones con la dictadura de Venezuela para liberar a los presos políticos estadounidenses, estuvo en la convención conservadora CIPAC en Paraguay, en donde hizo controversiales declaraciones en torno a Nicolás Maduro. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, analista político y abogado, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, voy a parafrasear un poco de lo que dijo, parte de lo que dijo Richard Grenell, y él dijo lo siguiente en relación a Venezuela: he estado con Nicolás Maduro, me he sentado frente a él, he articulado la posición de America First o América Primero, entiendo lo que él quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo, creo en la diplomacia, creo en evitar la guerra. Alfonso, quisiera empezar contigo. ¿Te sorprenden estas declaraciones por parte de Grenell? ¿Crees que son un dardo a la administración o al Departamento de Estado? ¿O realmente hay una posible vía diplomática con la narcodictadura de Venezuela aún en este punto? No, no creo que hay ninguna vía diplomática. No estoy de acuerdo con Grenell, pero no me sorprenden las declaraciones. O sea, yo creo que bajo esta administración el presidente Trump deja en su ecosistema que coexistan distintos puntos de vista. El punto de vista que está prevaleciendo es el de Marco Rubio, que me parece que es el correcto, el que debería seguir la administración, pero ojo, las cosas con el mundo de Trump pueden cambiar. Yo no minimizaría el impacto de Grenell, su influencia dentro de la administración de Trump. Es increíble que él crea que se puede negociar con Nicolás Maduro. Hay que ver a qué intereses él está respondiendo, ¿verdad? No me sorprende, pero él sigue siendo una figura influyente. Yo espero que el bando de Rubio prevalezca. Me parece que está prevaleciendo porque tiene sentido. Yo creo que el presidente también entiende que Venezuela no es un país aislado en términos de la guerra en contra del narcotráfico. O sea, Venezuela es un issue por el tema del narcotráfico, porque es un narcoestado. Maduro es un capo de un cartel, y en ese contexto hay que seguir poniendo presión a Venezuela. O sea que yo creo que si se entiende así y si el presidente quiere combatir efectivamente a los carteles como grupos terroristas, pues tiene que seguir las recomendaciones de Marco Rubio. Así lo veo yo, pero como digo, o sea, no creo que él piense, claro, que Grenell piense que está contradiciendo al presidente. Yo creo que él sencillamente piensa que está ofreciendo una postura. Ahora, cuando él dice que yo he explicado la postura de America First, él ha explicado su versión de America First, si acaso a Maduro, pero honestamente creo que hay distintas posturas, como en inmigración hay distintas posturas dentro de la administración, y en un momento puede prevalecer un punto de vista versus otro. Siempre interesante, ¿no? Las posturas tan controversiales de Grenell. No es la primera vez. Recordemos cuando se iba a dar la cancelación de la licencia a Chevron y todas las declaraciones que él hizo. Ahora, Vanessa, quisiera preguntarte, porque justo el Senado de Colombia declaró al Cártel de los Soles como terrorista. ¿Cómo ves las declaraciones de Grenell y cómo lo ves sobre todo a la luz de ya también un país vecino que en primera instancia Petro defendía a Maduro y ahora los senadores han declarado y reconocido al Cártel de los Soles como una organización terrorista? Pues es un país, o más bien un congreso más, que reconoce lo evidente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a mí sí me hacen un poco de ruido las declaraciones de Grenell, porque no tiene mucho sentido que cuando todo el mundo o todo el mundo civilizado occidental reconoce el cartel de los soles como un cartel y a Maduro como el capo de ese cartel, ¿qué sentido tiene decir que se puede negociar con ese capo? Para, digamos, dejar o para evitar que siga entrando droga y sigan muriendo americanos por cuenta de esa droga. Es decir, creo que es evidente que Maduro no va a dejar de ser el capo, o por lo menos que el cartel no va a dejar de existir por una negociación con Grenell. Lo más que podría hacer Grenell es, digamos, cosas
por las ramas como las que hizo, ¿no? Negociar la liberación de personas o tipo de cosas así, pero él negociando no va a desaparecer el cártel de los soles. Entonces, creo que es un poco difícil de entender esas declaraciones. Lo otro es eso de que se puede evitar una guerra. Pues aquí es que en realidad la administración nunca ha hablado de una guerra en el sentido en el que él lo está insinuando. Es decir, la administración ha hablado de una guerra contra las drogas, con lo que hemos visto hasta ahora es hundiendo barcos sin ningún americano herido ni puesto en riesgo. La administración nunca ha hablado digamos, hacer un tipo de invasión o algo así. Entonces yo creo que él sí tiene, digamos, una agenda clara. Los motivos, pues no lo sabemos ni tenemos pruebas, pero a mí sí me parece que es un mensaje claro, opuesto al que se está dando en este momento desde la administración. Y bueno, según reportes de fuentes que filtraron esta información, Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, habría entregado información de interés sobre supuestas colaboraciones entre su cártel y el cártel de los soles de Nicolás Maduro. ¿Qué tan valiosa puede ser esta información del Mayo Zambada para la lucha contra Maduro, Orlando? Bueno, parece que la información ha sido determinante para las últimas acciones de la administración. De hecho, esto lo publica el New York Post. Según el New York Post, es gracias a la información que da este cofundador del cártel de Sinaloa lo que permite el hundimiento de las 3 embarcaciones. Es decir, el cártel de Sinaloa sabe muy bien cómo opera el narcotráfico en Venezuela. Esto es simplemente una ratificación de que cuando se está hablando de Maduro, realmente se está hablando desde un capo de un cártel del narcotráfico. Y en ese sentido, las declaraciones de Grenell pues se vuelven muy absurdas porque él está hablando de negociar porque en la cabeza de él Maduro es un presidente y es un gobierno. Pero él plantearía, por ejemplo, negociar con el cártel de Sinaloa. Él plantearía negociar con los Zetas, él plantearía negociar con el Tren de Aragua. A mí me parece que no, el problema es que él lo que está es mintiendo, tratando de hacer pasar a Maduro como un jefe de Estado. La realidad es que cuando él dice que él se sentó frente a Maduro, se estaba sentando frente a un narcotraficante. Yo no creo que eso es algo que lo haga ver muy bien. Entonces, Grenell, yo creo que es claro que tiene unos intereses que son muy diferentes a lo de la administración. Creo que son sus intereses. Creo que sus intereses, pues, no son políticos. Yo creo que son financieros. Y yo creo que afortunadamente Jack Grenell solamente está rezagado, ¿no? Sus únicas responsabilidades en la administración tienen que ver con hacer curaduría de obras y evitar que sean trans en el Kennedy Center. Pero en algún momento él pretendía dirigir un poco la política exterior de la administración. Creo que eso no funcionó. Yo si quiero aquí quizás Rápidamente, antes de pasar al siguiente tema. diferir de Orlando, porque yo no subestimaría a Grenell. O sea, yo estoy de acuerdo con la postura de Marco Rubio, que quede claro, pero no lo subestimaría y no diría que ya es una figura marginal dentro del trumpismo. O sea, yo creo que cuando él habla, yo estoy de acuerdo que lo que él está diciendo no es realista, que se puede negociar con Maduro, pero él está hablando a una base dentro del trumpista, que es nacionalista, aislacionista, que se identifican, por ejemplo, con declaraciones que ha hecho un Rand Paul, sectores más libertarios que no quieren ver ningún tipo de intervención militar, porque a él sí le interesa quizás llegar a ser secretario de Estado. Es una visión muy distinta a la de Marco Rubio, pero que todavía existe dentro del trumpismo. Entonces, como te digo, o sea, yo espero que prevalezca la visión más realista de Marco Rubio, que realmente tiene en cuenta los intereses de Estados Unidos. Pero seamos realistas, si hay un componente dentro del trumpismo que quizás le molesta una actitud más de mayor intervención militar en la región. Eso debe quedar claro. Tengo que disentir con eso. Rand Paul no es el trumpismo. No hemos visto ninguna figura relevante del mundo MAGA criticando las acciones contra los cárteles en el Caribe. Ninguna. Desde Trump Jr., Charlie Kirk lo decía, apoyaba la ofensiva. Bernie Moreno, que hasta hace nada criticaba una actitud fuerte frente a Maduro, ahora apoya la ofensiva. Es transversal en el movimiento MAGA. Por el momento estoy de acuerdo contigo un 100%, pero nuevamente el decir que eso es permanente en el mundo MAGA, cuando han cambiado muchas cosas, recordemos lo que pasó cuando Estados Unidos
atacó Irán. O sea, hubo mucho malestar en sectores del movimiento MAGA. O sea que vamos a ver en lo que esto se va desarrollando y va viendo otras intervenciones militares. Vamos a ver cómo ese sector aislacionista reacciona. Bueno, y lo cierto es que el despliegue monumental de fuerza de Estados Unidos está ahí acechando a la narcodictadura de Maduro. Eso es innegable y ojalá que de verdad se concrete lo que se ha dicho desde un principio, el derribar esa narcodictadura y que el pueblo venezolano pueda ser liberado y restaurar una democracia en el país. Vámonos al siguiente tema rápidamente. El director del FBI, Kash Patel, fue atacado fuertemente por los demócratas. El día de hoy, quienes han insistido, en la famosa lista del caso Epstein y si el FBI estaba siendo manipulado por la Casa Blanca o no. Vanessa, tú preparaste un reporte sobre estos intercambios. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, sí, efectivamente los demócratas absolutamente preocupados por el caso Epstein, preguntándole que cuántas veces aparecía el presidente Trump en la lista, lo que Kash Patel respondió que él no sabía y que nombres había muchos, pero varias respuestas muy interesantes de Patel a ese repentino ataque de interés de los demócratas por el caso Epstein. Por un lado, señalarles eso, varias veces les dijo que durante las dos administraciones demócratas anteriores, pues la de Obama y la de Biden, ese caso estaba abierto y ellos pudieron haber hecho lo que hubieran querido y no hicieron absolutamente nada. Les recordó que cuando estaba el anterior director del FBI, el caso de Epstein no era un debate, en las audiencias no le preguntaron, así como le estaban preguntando a él. Y lo otro, porque los demócratas también lo han tildado desde ayer, que fue la audiencia en el Senado, de que ha hecho un mal trabajo en el FBI. Y la verdad es que Patel con cifras ha mostrado que en los últimos años, si se comparan las cifras de los últimos años durante lo que va de esta administración, y él lo ha resaltado en gran parte gracias al FBI, el crimen en Estados Unidos ha bajado a niveles récord y les dijo, ustedes en vez de estar, pues en líneas generales, les dijo, ustedes en vez de estar tan obsesionados con esto, que sí se está haciendo algo, deberían estar haciendo el trabajo por sus distritos. En vez de estar aquí ganando, digamos, aplausos y clips para redes sociales, hagan el trabajo por sus distritos que no tienen seguridad y que están pasándola mal. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Alfonso, hasta ahora, ¿cómo lo ves tú y cómo consideras la gestión de Kash Patel? Bueno, yo creo que hizo un buen trabajo y yo estoy de acuerdo totalmente con Vanessa. O sea, el tema fue Epstein y la realidad es, como yo anticipaba, este tema ya aburre y aburre al pueblo americano. Nadie realmente le está prestando atención y creo que él fue muy efectivo en explicar efectivamente, si ellos están tan preocupados por las víctimas, por saber la lista, ¿por qué no la información, la evidencia que tenía el FBI, que tenía el Departamento de Justicia, si están preocupados por un supuesto encubrimiento ahora, ¿por qué no plantearon eso bajo la administración Obama, bajo la administración Biden? No lo hicieron. Entonces yo creo que se ve como lo que es una movida política, pero francamente yo creo que esto es neutral. Esto no afecta ni negativamente a Trump, ni ayuda a los demócratas. Es un non-issue que le siguen sacando. Él dice que él ya lo dijo el día anterior, ayer, cuando él dijo, mira, aquí realmente en términos de la evidencia que se tiene, si es poca, es porque el entonces fiscal en Miami, que después terminó siendo secretario de Trabajo, Acosta, no hizo su trabajo como fiscal y no recabó toda la evidencia que podía haber recabado. Fue un caso muy limitado. Por eso también él tuvo que dejar la administración Trump, la primera administración Trump, dejar el puesto de secretario de Trabajo, porque fue muy criticado por el procesamiento criminal que le hizo a Epstein en el momento, que no fue expansivo y por eso la evidencia que se tiene es muy limitada. Entonces, esa es la respuesta de Patel. Ahí quedó todo. Honestamente, fuera de eso, no creo que haya habido más nada interesante. Claro. Solo las preguntas de Jim Jordan muy buenas, diciéndole, oiga, ¿el FBI está persiguiendo a católicos? No lo está haciendo. ¿El FBI está persiguiendo a la oposición política? No lo está haciendo. O sea, para hacer esas preguntas retóricas, para recalcar lo que estaba sucediendo
en el FBI cuando Biden era presidente, ¿no? Por supuesto. Y en relación a este tema de Epstein, el representante Jamie Raskin acusó a Patel de no haber hecho lo suficiente por los archivos. Y Patel le respondió que él pudo haber acompañado al FBI a presentar la demanda contra esos tribunales y no lo hizo. La pregunta es entonces, ¿los demócratas quieren de verdad que salgan esos archivos o quieren aparentar que quieren que salgan? Orlando, cerramos contigo el tema. Bueno, creo que todo es un teatro, lo que le funcione políticamente. Por un par de semanas, ¿no? Pareciera que hablar de los archivos de Epstein les estaba funcionando políticamente, así como antes hablar de Epstein les dañaba. Entonces, sí, creo que todo se trata de un teatro. Realmente aquí nadie del lado demócrata tiene aspiración de que haya justicia, de que haya transparencia. Simplemente es ver cómo pues pueden sacarle de alguna manera un favor político, un beneficio político a esto. Ahora, yo quiero referirme a lo que decía Alfonso para terminar, porque realmente ese es el gran logro de Kash Patel hasta ahora. Es verdad que el FBI ha tenido unas conquistas importantes en la persecución del crimen, en la exposición de criminales y redes del crimen, etcétera. Pero la serie de preguntas que le hizo Jim Jordan, para mí lo que reflejan es realmente el cambio más importante que hay en el FBI, porque durante las administraciones demócratas, el FBI había dejado de ser un aparato de inteligencia para tratar de neutralizar criminales y redes criminales a convertirse en un aparato de persecución y espionaje político. Por eso le preguntan, el FBI todavía censura americanos, ¿no? El FBI está enfocándose en católicos, ¿no? El FBI está espiando a los padres en las juntas escolares. Hay que recordar que lo hacía el FBI, ahora no. Entonces el hecho de que el FBI prácticamente haya marcado una línea y le esté permitiendo a los ciudadanos ser libres, a mí me parece que ese es el mayor logro de Kash Patel hasta ahora. Y con eso nos vamos a la pausa comercial. No nos queda más tiempo, perdón, Alfonso. Comentamos más al regreso. No se vaya, seguimos con más del panel de Voz News.